A ver, básicamente hay tres preguntas que pretendo responder, ¿no? Una es, ¿cómo sé que tú sabes? O sea, ¿cómo sé que el niño sabe? O ¿cómo sé que el niño está pensando lo que uno quiere, o sea, está haciendo, digamos, lo que uno le ha planteado, ¿no? ¿Cómo sé que él sabe? Entonces, para eso, yo le pregunto, ¿no? Le pregunto, le propongo alguna tarea, le propongo alguna reflexión, le propongo alguna acción a realizar, ¿no? Entonces, preguntando es cómo yo sé qué es lo que él sabe. No, esta pregunta o esta propuesta de tarea no es para vigilar si cumplieron con estudiar, si cumplieron con hacer tarea, si cumplieron porque tienen que ocupar un tiempo, ¿no? No le pregunto para ver exactamente si hizo la tarea, ¿no? O si hizo lo que yo le dije. Yo pregunto básicamente, en principio, para saber qué está entendiendo, ¿no? Y cómo seguir adelante. Es decir, quiero saber qué es lo que está pensando cuando hace algo, cuando hace la tarea, ¿no? Y además cómo después va a seguir adelante. Pero para eso yo tengo que preguntar cosas que promuevan el interés, la curiosidad y la indagación, ¿no? O sea, yo necesito hacerle preguntas que motiven, que estimulen al niño a hacer cosas por las cuales él realmente se muestre interesado, se muestre curioso, quiera averiguar cómo es, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esas preguntas en las cuales se promueve el interés, la reflexión, la discusión, la curiosidad, ¿no? Es lo que va a desembocar o va a desencadenar una actividad, un producto, una actuación, que finalmente es lo que nosotros llamamos evidencia. Se va a quedar una huella de su producto y a través de ese producto yo voy a saber qué es lo que el niño está pensando, qué es lo que el niño está entendiendo, ¿no? Entonces ahí yo tengo que analizar esa evidencia. En algún momento yo también titulé esta presentación como evaluación formativa o evaluación informativa, ¿no? Entonces, ahí viene lo siguiente, ¿no? Digamos, yo le propongo la tarea, le hago la pregunta, motivo su curiosidad, el niño va a investigar, ¿no es cierto? Es la pregunta o tarea, digamos, pasa por la cabeza del niño y el niño da una respuesta, da una solución, da una actuación, un producto, hay algo ahí que me evidencia que él entendió la pregunta, pero ¿cuál es el problema? Que a veces nos quedamos en la evaluación informativa. ¿Por qué informativa? Porque solamente se ocupa de decir si la tarea está bien hecha o mal hecha. Que si la tarea está bien hecha, le doy un visto bueno o lo felicito. Si está mal, le digo que es incorrecto y que debe volverla a hacer, ¿no? En todo caso, solamente me quedo en la respuesta o solución. Por eso es informativa, solamente informa, pero no forma. Precisamente por eso también, digamos, la interpretación de que el in, como es un prefijo de negación, estoy poniendo rayita, porque a la vez que solamente informa, no, prefijo de negación, no está formando realmente. Si yo solamente me quedo en la respuesta, en la solución, en el producto. No, la respuesta o solución es un punto de partida para que yo sepa qué es lo que está entendiendo el niño, cómo es que llegó a la respuesta, por qué él planteó esa solución, ese producto, esa actuación, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa para saber realmente qué es lo que está entendiendo el niño. Y en ese sentido, yo a esto le llamo una evaluación formativa, ¿cierto? Porque, digamos, esta información me va a saber qué es lo que está entendiendo el niño para que a partir de ello yo pueda comentar, hacer sugerencias, opinar, ayudarlo, o sea, lo que en conjunto se llama la retroalimentación. Y es la retroalimentación el corazón de cualquier evaluación. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo evalúo para formar, es decir, para retroalimentar a los estudiantes y para la próxima o en ese mismo producto lo puedan hacer un poco mejor. ¿Sí? Muy bien. La evidencia, ¿no? La evidencia está ahí como una huella. Precisamente ahí tenemos, fíjense, una imagen, es una huella, una pista. Esto me dice algo de. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera una evaluación informativa, yo simplemente me quedaría, ahí hay la figura de un pie que tiene 5 dedos, ¿no? Parece la de ser humano y se acabó.
nada más. Pero yo a partir de esa huella, yo lo que tengo que deducir es lo que hay detrás de esa huella, ¿cierto? Entonces, detrás de esa huella, yo entiendo que es el pie de un gigante, ¿no? Porque, digamos, es un pie grande. Parece un ser humano, ¿no? Es el pie derecho, porque, fíjense, el pulgar parece estar para el lado izquierdo, ¿no? O sea, aparece, pues, el pie derecho, y es de gran peso porque hay cierta profundidad en la pisada. Entonces, de ese objeto que está ahí en el piso, es una evidencia. ¿Y por qué es una evidencia? Porque me dice algo de otra cosa que está más atrás, ¿no? En este caso me dice que ahí ha pasado un gigante, por ejemplo, ¿no? Igual es en el tema de aprendizaje. El niño deja una huella, una evidencia, un producto, una actuación, y esa actuación me dice algo de él, ¿no? Por ejemplo, si me hace un dibujo, o por ejemplo, digamos que al niño se le ha dicho digamos que le escriba una nota a su mamá, pero el niño, como ustedes saben, ¿no? 4 o 5 años, el niño todavía no sabe leer y escribir convencionalmente, ¿no es cierto? Y no tiene por qué saberlo además, y entonces ha dibujado algunos trazos, ¿no? Entonces yo veo la evidencia y a partir de la evidencia ustedes pueden deducir, ustedes pueden inferir, pueden interpretar que a partir de eso que he escrito, que es la evidencia, digamos, el niño está en un nivel prealfabético o está en un silábico alfabético, ¿no es cierto? O un prealfabético. Entonces, todo eso me indica algo. Por ejemplo, me indica en el nivel en que está el niño, ¿sí? Pero también no solamente eso, porque de todas maneras esa nota que le he escrito a su mamá, por algún lado, sea en un audio, o sea en un escrito de algún adulto, un adulto le está preguntando al niño qué es lo que dice allí. O sea, el niño escribe, digamos, en la medida de sus posibilidades, a partir de sus saberes previos, a partir de sus hipótesis, y abajito, por ejemplo, puede estar escrito lo que el niño le dijo al adulto que decía allí. Por ejemplo, el niño pudo haber dicho, ahí he escrito que le estoy felicitando a mi mamá por su cumpleaños y quiero comprarle un regalo, ¿no? Y ese regalo quisiera que sea una flor, por ejemplo. Digamos, que todo eso es lo que el niño supone que ha escrito en su nota. Entonces, eso también me dice algo, porque el niño está sabiendo que el interlocutor es la mamá, por ejemplo, o sea, se está adecuando a la situación comunicativa, ¿no? De repente también me dice que tiene cierto orden, ¿no? Que digamos, sabe, digamos, lo que es un conocimiento de lo que es una felicitación por las convenciones culturales, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de una nota escrita por un niño con determinados trazos, ¿no? Y con una determinada intención, me dice mucho de eso. Entonces, es una evidencia, es una huella. Es el pie del gigante que me dice otros detalles de ese gigante, ¿sí? En este caso me da detalles de cuál es su concepción de la escritura, y ahí yo tengo que determinar si es adecuada al grado de la edad. O sea, está bien, digamos, ¿no? Y si hay algo que todavía no ha sido, digamos, que en vez de escribirle a su mamá, le escribió a su amigo, ¿no? Entonces, ahí es ahí donde el docente o el adulto, ¿no? Tendrá que retroalimentarlo, tendrá que sugerirle, apoyarle. Por ejemplo, mira, aquí me parece que hay algo que podría mejorarse, cuál crees que podría ser, ¿no? Darle pistas también a él, ¿no? Para que él mismo en lo posible descubra qué es lo que falta en esa evidencia, en esa actividad, y luego él lo pueda mejorar, porque después vamos a ver, eso es lo importante. Lo importante de una retroalimentación es que el niño pueda mejorar su propia evidencia, su propio producto, ¿no? Porque si lo hacemos al final, como que ya no tiene mucho sentido. ¿De dónde salen las evidencias? Las evidencias salen de las actividades. Digamos que hay varias actividades de evaluación. Y de todas esas actividades se pueden seleccionar ciertas evidencias. Tenemos que priorizar. Y en esta época más que nunca, porque no tenemos tanto tiempo, las condiciones de accesibilidad y de comunicación con los niños, o en este caso con las familias, no es pues permanente. Lo quisiéramos, pero a veces no se puede, sea por la lejanía, la conexión, ¿no? No hay necesariamente esa conexión. Y claro, entiendo la dificultad y lo problemático que debe ser, y lo retador que debe ser para las profesoras y profesores de educación de nivel inicial, porque además
de que hay una educación remota, es muy difícil para un niño de inicial, ¿no? Adecuarse un poco a esta situación, y además no son ustedes, digamos, o sea, finalmente en algunos momentos retroalimentarán a los niños, pero en muchos otros momentos tendrán que retroalimentar a los adultos, ¿no? Para que ellos recolecten la información, para que después a ustedes se las puedan pasar. Entonces las sugerencias y comentarios van tanto al niño como a los padres o madres que están con el niño, ¿no? Entonces es complicado también. Entiendo que es complicado porque además que hay esta situación pandémica, ustedes no pueden comunicarse directamente con los niños solamente. También tienen que comunicarse con los papás y las mamás de alguna manera, o los papás también tienen que adecuarse a esa situación y tienen que también invertir parte de su tiempo, ¿no? Lo cual también para ellos es difícil, en proponer las actividades que se proponen, por ejemplo, desde la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Entonces, ¿cómo seleccionamos las evidencias? Entonces, acá hay que priorizar. Posiblemente pueda haber algunas o varias actividades que se le proponen a los niños, y los adultos, las familias estarán con ellos para hacerlas, pero de todas esas actividades siempre es mejor seleccionar las evidencias, o sea, seleccionar aquellas que son actividades clave, son como productos clave, que me van a decir mucho el chico. Entonces, ¿cómo selecciono esa evidencia? ¿Cómo priorizo? ¿Cuáles son las evidencias que debería seleccionar de todo ese cúmulo de actividades, que en principio no deberían ser muchas tampoco, ni las actividades, ni mucho menos las evidencias? Pero, bueno, ¿cómo selecciono las evidencias? Tengo que asegurarme que esas evidencias desarrollen competencias. ¿Y cómo sé que desarrollan competencias? Cuando son evidencias que de alguna manera me permiten o le dan oportunidad a los niños a que combinen una serie de capacidades de determinadas competencias, ¿sí? Debo seleccionar las ideas más complejas en lo posible, ¿no? Porque esas son las más retadoras. ¿Cuáles son esas evidencias complejas? Las que implican comprender, interpretar, argumentar, tomar decisiones propias, crear estrategias, diseñar alternativas de solución frente a situaciones nuevas, no rutinarias y repetitivas. En general, tienen que ser entonces significativas, ¿no? Tienen que ser potencialmente, mejor dicho, significativas de manera potente, ¿no? Quiere decir que situaciones significativas, me estoy refiriendo a aquellas evidencias en las cuales se enmarcan en situaciones donde hay un problema. Para que haya un problema tiene que haber una situación nueva, no rutinaria, tiene que ser retador, tiene que estar de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las necesidades y gustos de repente de los estudiantes, especialmente en esta edad, y que sean pues reales o verosímiles, ¿no? Luego también tengo que seleccionar aquellas evidencias que sean accesibles. Eso es muy importante, ¿no? Y tiene que ver con la educación remota, por ejemplo, ¿no? Si sé que la mayoría de niños no tiene acceso a internet o les es muy difícil sacar videos o audio, bueno, trataré que sea de otro tipo. Entonces tengo que asegurar que aquellas evidencias las puedan hacer todas las familias, todos los niños, ¿no? Que sea accesible. Motivadoras, por supuesto, ¿no? Por supuesto, de hecho, cuando ya son significativas, que van a motivar al estudiante a hacerlas bien, no solamente hacerlas, sino que la hagan con una buena actitud, entusiasmados, ¿no? Que muestren alegría al hacer, que muestren curiosidad, ¿no? Y eso lo vamos a saber especialmente a través de los papás o las mamás. En lo posible, seleccionar aquellas evidencias que ya han pasado por una retroalimentación, es decir, aquellas evidencias que en el proceso las familias han mostrado dudas, ¿no? O la profesora los ha llamado y les ha dicho, ¿y qué tal la actividad? Muy bien, que esto que lo otro. Ah, muy bien. Si yo sé que a varias familias les ha ido bien con esa actividad, esa es la que yo voy a proponer como evidencia, y esa es a la que yo luego le voy a decir a las familias que conserven eso en una cajita, o que lo pongan en un folder, en una cajita, en algo donde se guarde, ¿no? Especialmente si han recibido retroalimentación, como les digo, ¿no? Y las que se adoptan, ahí sí me he equivocado, ¿no? Eso no. Bien, acá vamos a hablar entonces un poquito ya para cerrar el tema de evidencia. Entonces, todo este despliegue de encontrar evidencia, proponer actividades, antes haber propuesto el propósito de aprendizaje, etcétera, etcétera,
Todo esto tiene un fin, como cualquier evaluación, que es la retroalimentación, y esta retroalimentación no es solamente para, no es, mejor dicho, para supervisar si cumplió o no la tarea, si la familia hizo o no hizo el trabajo con el niño, ¿no? Ni es para vigilarlo, supervisarlo, a ver si hizo o no hizo, y según eso le pongo check o no check. No, las evidencias, como estaba diciendo, responde a una pregunta que es, ¿cómo sé que él sabe hacer algo? ¿No? ¿Cómo sé que el niño sabe hacer algo? ¿No? No en el sentido de vigilar, sino en el cómo, ¿no? O sea, cómo lo hizo. Que él tenía un producto, pero lo que quiero saber es cómo lo hizo. De ese producto yo quiero saber cómo lo hizo, por qué lo hizo así, preguntarle a las familias, ¿sí? Esta evidencia se ajusta a la situación o problema, ¿no? Que se ha planteado. Como les decía, las evidencias tienen que dar oportunidad de que el niño combine o despliegue una serie de capacidades, no una capacidad o un desempeño. Estas evidencias tienen que ser relevantes, importantes dentro de la competencia, tienen que ser suficientemente ricas y potentes, tienen que ser desafiantes, complejas, ¿no? Y tienen que ser desafiantes, retadoras, problemáticas, porque solo lo desafiante es lo que le va a llamar la atención a un niño. Digamos, si la tarea o la pregunta es muy sencilla, incluso para el nivel inicial, si es muy sencilla, el niño la va a hacer como una cosa casi sin pensar, ¿no? Si es mecánica, si es simplemente que tiene que seguir las instrucciones de lo que le dicen, ahí el niño no está razonando, no está pensando, no hay una discusión, no hay un acuerdo y desacuerdo, simplemente el niño, estamos viendo al niño como un robotito que simplemente sigue instrucciones de una tarea. Ahí yo no estoy evaluando ninguna competencia, ninguna combinación de capacidad. Por supuesto, no es nada desafiante. Estas evidencias luego veremos que tendrían que estar de alguna manera visibles en los instrumentos, ¿no? Pero para esto hay que tener cuidado porque como está en el nivel inicial, puedo pedirles una lista de cotejo, ¿no? Pero de eso se va a encargar el docente, ¿no? Me parece que como ahora está a cargo de las familias, o sea que hay gran parte de las actividades, el niño las va a hacer con las familias, debería de repente, a ver si puede ser una lista de cotejo, o simplemente un diario, ¿no? Donde el papá o la mamá escriba cómo hizo el niño el producto, por qué lo hizo así, que le pregunte, ¿no? O grabar un audio, ¿no? De cómo van haciendo, ¿no? El producto y la actuación. En este caso la evidencia, y una cosa muy importante es que la tarea o pregunta debe ser bastante clara, porque si la pregunta o tarea no es dicha de manera clara, o sea, la consigna no está clara, entonces difícilmente el niño va a poder dar todo de sí mismo. Entonces el niño puede que no llegue a desplegar todas sus capacidades, no por la falta de habilidad que tenga el niño, sino por la falta de claridad en un paso anterior, que son las instrucciones. Entonces, eso ya no es responsabilidad del niño, ¿no es cierto? Eso ya es responsabilidad del que planteó la tarea. Entonces, eso digamos, son de alguna manera los requisitos prioritarios, relevantes, que necesita algo para hacer una evidencia. Entonces, la evidencia es entonces que responde a la pregunta ¿qué saben los y las estudiantes sobre este tema, o sobre esta habilidad, o sobre esta acción? ¿Qué tendríamos que preguntarles o pedirles que hicieran para saber qué saben? ¿Cómo nos damos cuenta de que estos estudiantes saben y cómo lo saben ellos? ¿No? Un poco la autorreflexión. ¿Qué consignas de evaluación o qué tareas les vamos a proponer para recoger información sobre sus aprendizajes? Y ojo, no quedarnos en la información, sino también ir un paso más adelante. A partir de esta información, yo voy a hacer algo con esta información. Y con esta algo, yo lo que voy a hacer es retroalimentar, acompañar al estudiante. Bien, la pregunta 1, acuérdense, es ¿qué sé? ¿No? O sea, ¿qué es lo que el niño sabe? Pero ahora la segunda pregunta es ¿cómo sé hasta qué punto sabe lo que sabe? Ahora ya no solamente quiero ver si hizo la nota a su mamá, ya la hizo, pero ahora yo quiero saber hasta qué punto la hizo bien, hasta qué punto es un texto de acuerdo a su edad de calidad, ¿cierto? Y para eso, y claro, también responde a la pregunta, o cómo se analizan las evidencias, ¿no? Estas dos preguntas están bastante conectadas. ¿Cómo sé? ¿Hasta qué punto sabes lo que sabes? ¿Hasta qué punto te acercas a lo que yo te propuse? Y lo hiciste, digamos, de una manera bien, o con calidad, o con un criterio de éxito, o cómo se analizan las evidencias. Entonces, para esto están los criterios,
¿no? Entonces ya dejamos un poquito las evidencias, pero esas evidencias yo las tengo que analizar de alguna manera, y las tengo que analizar refiriéndome a algunos aspectos prioritarios, relevantes, que en este caso llamamos criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación siempre tienen que ser súper claros y los tenemos que compartir con los niños, pero en este caso, como son chiquitos, ¿no? Algunos criterios los compartiré con ellos, pero también los compartiré con las familias. Entonces, esos criterios tienen que ser bastante sencillos porque las familias no tienen por qué entender el lenguaje técnico de currículo, de las programaciones, ¿no? Este lenguaje pedagógico. Entonces, un poco para entrar a el tema de los criterios, les voy a presentar un ejemplo, ¿no? Que lo menciona Scriven. Scriven es un autor que se dedicó bastantes años a estudios sobre evaluación, ¿no? Propiamente el que introdujo el tema esto de la evaluación formativa, y pone como ejemplo una fruta, un mango, por ejemplo, ¿cierto? Yo quiero escoger un buen mango, ¿no? Quiero escoger un mango, ¿no? Pero no solamente eso, sino quiero escoger un buen mango. Entonces yo voy al mercado, ¿cierto? Entonces, para escoger un buen mango, yo tengo que darme cuenta del color, ¿no? Que si tiene un color pálido, posiblemente no sea muy rico, ¿no? Entonces preferiré alguno que tenga un color más rojito, más vistoso, ¿no? Otro criterio que utilizaré sería el criterio de la textura. Entonces, para eso lo tendré que tocar, no solo lo tendré que ver, lo tendré que tocar el mango, para saber si está bueno. El peso, también querré saber cuál es el peso adecuado, ¿no? ¿Qué tantos mangos voy a llevar a mi casa? ¿A quiénes les gusta el mango? De repente me gusta a mí nomás, entonces usaré un mango chico, por ejemplo, ¿cierto? Si son varios en la familia o si soy, digamos, me puedo comer un mango grande, digamos, de esos factores externos dependerá la elección del peso. Pero ahí está el criterio. El otro criterio es el olor, ¿no? Entonces el olor también es un criterio para determinar si el mango es bueno o no. Y por supuesto la firmeza, ¿no? Porque digamos ahí puedo saber qué tan verde o qué tan maduro está. Estos 5 aspectos es lo que llamamos criterio. Con esos criterios yo analizo la evidencia. Entonces, por ejemplo, la lógica básica, además que está de toda esta evaluación, el propósito es escoger un buen mango. Ese es mi propósito, escoger un buen mango. Así como hay propósitos de aprendizaje, yo voy al mercado y quiero escoger un buen mango. Luego recojo evidencia empírica. Para esto yo tengo una serie de mangos que los veo, los toco, los siento, huelo mangos en la realidad, etcétera. Y tengo mis criterios, color, textura, peso, olor y firmeza. Esos son los criterios con los cuales yo voy a analizar la evidencia y voy a determinar qué tan bueno o qué tan malo es el mango. Qué tanto se acerca a mi ideal de buen mango, ¿no? Y dentro de todos esos criterios, además, yo priorizaré la firmeza. Yo puedo decir, para mí lo más importante dentro de todos estos criterios es la firmeza. Eso es lo básico, eso es fundamental para escoger una buena fruta. Y luego emitiré un juicio valorativo, ¿no? Porque yo ponderaré los criterios y tomaré finalmente una decisión, ¿no? Y de alguna manera hay una retroalimentación, porque al comienzo de repente, por más que aplique los 5 criterios, algo salió mal, no soy muy experimentado en el olor, ¿no? O se me pasó el color, etcétera. Entonces, para la próxima, yo mejoraré mi capacidad de escoger mango, digamos, a partir del error. Y esto es muy importante, ¿no? Lo importante, por ejemplo, a veces se piensa que si yo le voy a dar una situación demasiado compleja, demasiado problemática al niño, el niño se va a equivocar. Pero ahí no hay problema que el niño se equivoque. Al contrario, equivocarse da una oportunidad para poder aprender, porque así va a poderse retroalimentar, va a poder mejorar, va a poder razonar, digamos, ante la adversidad, la dificultad, la problemática. El niño va a dar digamos, va a echar mano de todos los recursos, estrategias, conocimientos, saberes, capacidades, para que despliegue todo eso en función de un problema que él quiere resolver, ¿no? Que además, esto se da en toda actividad cotidiana. O sea, finalmente, el niño no necesariamente necesita de la escuela para poder desplegar todas sus capacidades. El niño constantemente y diariamente está desplegando una serie de capacidades y competencias, ¿no? En realidad, este asunto de las evidencias, los criterios, la conclusión, la retroalimentación, es para nosotros, acompañantes adultos,
porque el niño sí lo hace. Entonces es como que ya sabemos que el niño lo hace, pero el adulto no siempre es consciente de eso, y como somos pedagogos o como estamos en la escuela, o digamos, como tenemos la responsabilidad de acompañar a estos niños, sí tenemos que saber que estas cosas, de alguna manera, hay que recoger, ¿no? Recoger esta información para formar y ofrecerle andamiaje a los niños, ¿no? Y poderlos acompañar en este proceso de su aprendizaje. Muy bien. Digamos, volvemos a la huella del pie, ¿se acuerdan? Habíamos encontrado una huella, ¿no? Habíamos visto que esto es lo que yo deduzco, pero ahí habían criterios también, ¿no? Esos criterios que me ayudaron a analizar evidencia de repente fueron explícitos o implícitos, pero si los tornamos explícitos nos vamos a dar cuenta que los criterios eran tamaño, o sea, el tamaño del pie, ¿no? Un pie grande, un gigante. El tipo de ser viviente, bueno, eso no podía ser el pie de un pájaro o de una rana, ¿no? De un pez, ¿no? Y la parte del cuerpo, ¿no? No era la boca, la cabeza, no era la cintura, era el pie. Entonces hay criterios, ¿no? Que me ayudan a interpretar esta evidencia. Muy bien, esos son los criterios. Y vamos a hacer ahora vamos a, de alguna manera, a integrar todo. Entonces, generalmente lo que se hace es plantear el propósito de aprendizaje, ¿no? Definimos los criterios, ¿no? Seleccionamos las evidencias y luego construimos los instrumentos. Los instrumentos es lo de menos. Generalmente nosotros los docentes a veces nos enfocamos mucho en cómo son los instrumentos, pero en realidad lo principal son el propósito, los criterios y las evidencias. Porque ya si yo tengo claro estos tres primeros puntos, los instrumentos ya es simplemente donde, o sea, el material donde vas a aterrizar o vas a poner esos criterios y evidencias. Por ejemplo, si quieres hacer una lista de cotejo, lo principal es haber escogido una buena evidencia, pero para esto debes haber planteado buenas actividades retadoras, complejas, ¿no? Y luego pones ahí los criterios, ¿no? Ya tienes su propósito, y por supuesto todo eso lo planteas en la lista de cotejo, porque la lista de cotejo en realidad son los criterios, ¿no es cierto? Pues si tú escoges buenas evidencias, pero además buenos criterios y tienes un buen propósito, ya el instrumento viene por sí mismo, ya es lo de menos. Pongas en una lista de cotejo, en una escala de graduación, o en un diario de clase, etcétera. Lo principal son las evidencias. Lo que hace, digamos, confiable tu evaluación, o lo que hace confiable la evidencia es una buena actividad, compleja, retadora. Pero todo eso también está enmarcado dentro de competencias, o sea, para yo formular el propósito, para yo formular los criterios, incluso para seleccionar las evidencias, tengo que pensar en que estoy en un enfoque por competencias. Y todo enfoque por competencias supone una combinación de varias capacidades, ¿no? De varias habilidades, de varios conocimientos, ¿no? Y todos esos, de alguna manera, implican razonar, pensar críticamente y discutir, ¿sí? No son actividades memorísticas, no son actividades de vocación o de simplemente seguir una rutina. Lo otro es que a la mano con esto también está la situación significativa, ¿no? Todos los criterios, evidencias, instrumentos, propósitos tienen que estar enmarcados no solo en un enfoque, no solo considerando competencias, sino también considerando situaciones significativas. Como ya dijimos, estas situaciones significativas tienen que estar de acuerdo a los intereses, a la ansiedad de los estudiantes, a los estándares, a que sean desafiantes, que sean retadoras, ¿no es cierto? Y esto, ¿no? Que tenga que estar de acuerdo con los estándares de aprendizaje, porque los estándares de aprendizaje de alguna manera me ayudan, porque son descripciones de, digamos, descripciones de lo que podría lograr el chico, de lo que esperamos del niño al final de cada uno de los ciclos. Y por supuesto la retroalimentación, que finalmente es el corazón de toda evaluación. Bien, poquito para ya ver un poco más los criterios. A veces se confunden los criterios y los estándares de repente, ¿no? Entonces esto lo he cogido de la norma 094 para tratar de reflexionar y entender a qué nos estamos refiriendo con estándares y a qué nos estamos refiriendo con criterios, entrando, indagando, ¿no? Reflexionando sobre esta lógica curricular. Entonces, según el currículo dice los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes, quiere decir a nivel nacional, ¿no? Para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, ¿no? El esperado, sino para señalar qué tan lejos o qué tan cerca está cada estudiante de alcanzarlo, ¿cierto?
y los criterios son el referente específico, ¿no? Más particular, más concreto para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, ¿no? Quiere decir que en ese sentido los criterios, los estándares son como los referentes comunes, los referentes nacionales, ¿no? Los macro referentes, digamos, y los criterios son los referentes pero más específicos, más particulares, más acotados, ¿no? Sobre el nivel de desarrollo de las competencias, pero también describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar, por ejemplo, un producto, una actuación, y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones en una situación y en un contexto determinado. ¿Se dan cuenta? Entonces los criterios están referidos más a algo más particular, más concreto, más específico. Ahora, como yo lo entiendo, los criterios de evaluación o los criterios de éxito pueden estar dados en dos planos, ¿no? En primer lugar, criterios a nivel de producto, o sea, los criterios, cuando yo quiero analizar la evidencia de un producto, de una actuación, ahí tengo criterios bastante acotados. Ese es en un primer plano. Pero también puedo tener otro plano de los criterios a nivel de actuación, a nivel de, por ejemplo, al término de un bimestre o de un trimestre o de un periodo determinado, al final de una unidad didáctica, por ejemplo, yo puedo tener criterios ya no solo de un producto, de una actuación, sino unos criterios que de alguna manera dan un juicio de valor, ¿no? Sobre cómo el niño acabó una unidad didáctica donde se han desplegado una serie de actividades que han combinado capacidades y competencias, ¿sí? Y que posiblemente estén más cerca a las capacidades, esta última, ¿no? Cuando yo analizo la evidencia de un producto, posiblemente los criterios están más cerca de los desempeños, sin que tengan que ser una copia del desempeño. Y cuando quiero analizar varias evidencias a lo largo de un periodo determinado, eso está más cerca a las capacidades, ¿sí? Pero tampoco son copia de capacidades ni copia de desempeño, porque si no, no existirían criterios. Simplemente existirían capacidades y desempeños, y nada más, ¿no? Los criterios, digamos, son algo más acotado. Además, acuérdense que los criterios tienen que estar dichos en un lenguaje sencillo, porque los voy a compartir con los niños o con las familias. Entonces, los criterios responden hasta qué punto han logrado lo que se esperaba. Y básicamente para formular los criterios, para construir los criterios, yo voy a necesitar de todas maneras de los estándares, porque los estándares es mi meta del esperado al final de un ciclo. Y los criterios pueden estar a mitad de, por ejemplo, si los criterios son al final, por ejemplo, ¿no? El nivel 2 son los niños de 4 o 5 años, ¿no? Pero digamos que el niño tiene 4 años, todavía no ha llegado al final del nivel 2. Entonces ahí no hay estándares específicos para los niños de 4 años. Hay para los que terminan los 5 años en el nivel inicial, pero no para los de 4 años. En ese sentido, tengo que formular unos criterios más o menos sopesando para que el niño llegue bien al estándar de 5 años, ¿no? Como que lo voy construyendo en el proceso. Pero igual tengo que tener clara cuál es la meta. Igual los criterios tienen que ajustarse a la situación o problema, en este caso a la situación significativa. Los criterios me permiten describir puntualmente y en detalle, ¿no? Es más específico, como decíamos, ¿no? De hecho, estos criterios, tengo que asegurar que los criterios no deberían ser muchos, porque tampoco es que, como le decía, siempre hay que priorizar, porque si comienzo a exigir muchas evidencias, ¿no? O comienzo también a poner muchos criterios, no me va a alcanzar la vida y después me voy a estar lamentando de que no puedo evaluar a tantos estudiantes. Claro, puedes evaluar a muchos estudiantes, puedes retroalimentar a muchos estudiantes, pero tienes que escoger, tienes que priorizar los criterios más relevantes y las evidencias más complejas, más retadoras, ¿no? Los criterios también responden a las necesidades de los estudiantes, deben ser claros, deben estar redactados en un lenguaje sencillo porque, ojo, los voy a compartir con las familias o con los niños y tienen que estar visibles en los instrumentos. Nuevamente, estos criterios básicamente están para la retroalimentación y ojo que los criterios deberían ser puestos desde el comienzo de las actividades, desde el comienzo de la unidad, de la experiencia de aprendizaje, desde el comienzo de qué sé yo, del proyecto, ¿no es cierto? Tiene que estar desde no solamente al término, sino también desde el inicio. De tal manera que el niño, o las familias en este caso, tengan claro que yo espero que el niño acabe con una carta escrita a su mamá, ¿no? Sobre tal tema, etcétera, ¿no?
Pero no solamente es hacer una carta y ya, sino que esa carta debería tener ciertas características. Debería estar dirigida a su mamá, debería digamos, contener una felicitación, debería haber una propuesta de regalo, etc. Entonces, los criterios tienen que estar claros, como la consigna tiene que estar claro desde el inicio, porque ahí va a estar qué es lo que yo espero de este niño al final de su producto, por ejemplo, ¿no? Y tengo que irlo acompañando, gracias a estos criterios, en el proceso de hacer esta evidencia o actividad. Muy bien, ahí ya casi para acabar, como les decía, no soy un especialista en el nivel inicial, pero sí he tratado ahí de esbozar un ejemplo, ¿no? He agarrado la competencia construir su identidad del nivel 2, es el estándar, eso es lo que está tal cual en el estándar. Ahí he identificado 3 capacidades que están en distintos colores, ¿no? Lo que está en verde es una capacidad, ¿no? Donde identifica algunas de esas características físicas, así como sus cualidades, intereses, gustos y preferencias, por ejemplo. Luego una segunda capacidad en donde el niño actúa de manera autónoma, toma decisiones, etcétera. Y una tercera capacidad que está en moradito, donde él expresa sus emociones, busca y acepta la compañía de un adulto significativo, etcétera. Entonces, de alguna manera he reconocido de repente 3 capacidades en esta competencia. En el extremo derecho, ¿no es cierto? Acá hay un ejemplo de desempeño, es un ejemplito chiquito de una partecita, porque los desempeños son bastantes, ¿no? Un ejemplo de desempeño, ¿no? Porque digamos, básicamente ustedes se van a basar tanto en el estándar como en los desempeños. Esto les va a ayudar a formular sus criterios. Y los criterios, ¿no? En este caso estamos hablando de un niño de 4 años, ¿no? No tiene 5, o sea, no está al final del ciclo del nivel 2, en este caso, ¿no? Está al comienzo, ¿no? Digamos que esta es una actuación, una producción que se va a analizar, y ahí están los criterios, ¿no? Por ejemplo, el verde expresa sus gustos por algunos juegos, ¿no? El niño se le pregunta, ¿y cuáles son los juegos que más te gustan? O el adulto puede estar a su lado y verlo jugar, por ejemplo, ¿no? Y preguntarle por qué es su juego preferido, le gusta más este que todos, etcétera. 2, realiza acciones para prevenir accidentes cuando juega. Muy bien, entonces ahí él está cuidando, ¿cierto? Él está cuidando de su, digamos, de su salud en este caso, ¿no? Entonces él digamos, esto se ve, es una acción de cuidado personal, ¿no? Entonces de repente está jugando algo y le podemos preguntar, o de repente lo vemos, que de repente está jugando y de repente está subiendo y bajando las escaleras, o está poniendo en peligro, digamos, su cuerpo, ¿no? Su salud. Entonces podemos, digamos, contenerlo de repente un momento y preguntarle, pero mira, acá de repente te puedes hacer daño, ¿no? ¿Cómo podrías jugar sin hacerte daño? ¿No? O por ejemplo, hay una botella de vidrio por allí y él está jugando, está corriendo, o quiere agarrarla, o mientras juega ve un enchufe y quiere meter los dedos. Entonces, nosotros adultos estamos allí no solo para prevenir, sino también para que él comience a pensar por qué no meter los dedos en el enchufe, o por qué no debería estar esa botella, o sea, qué tipo de daños él se puede hacer. O sea, básicamente irlo en el medio del juego, irlo acompañando, ¿no? De por qué hace esto. Estas preguntas que estoy haciendo ya son propiamente como retroalimentaciones, porque él me va a decir algo y de repente se va a ir por otro lado. Y yo le voy a decir, no, está bien, eso está bien, pero me refiero yo sé que este juego te gusta, pero ¿cómo hacemos para jugarlo y que no te hagas daño con esta botella? Entonces el niño de repente puede decir, entonces mejor no juego. No, sí puedes jugar. Yo creo que sí puedes jugar, pero de repente habría que ver qué hacemos con la botella. ¿Tú qué crees? Entonces ahí, en esa respuesta, pregunta, repregunta, yo estoy indagando y me estoy interesando en qué es lo que él piensa, pero además le estoy comentando, le estoy sugiriendo, le estoy acompañando, ¿no? Para que él comience luego a tomar decisiones de manera autónoma. Ahí viene la 3 también, da razones de por qué ciertos objetos o lugares pueden causar daño. La 4, expresa sus emociones cuando alguna vez tuvo un accidente. De repente le puedo preguntar, ¿y te acuerdas que la vez pasada estabas jugando esto y te cortaste? ¿O te golpeaste? ¿O te caíste del escalón? ¿No? Entonces,
uno hace, entonces él comienza, y te acuerdas cómo te sentiste, ¿no? No te gustó, ¿no es cierto? Entonces, si no te gustó, entonces hay que ver qué hacemos, qué hacemos para que tú puedas, o sea, plantearle como un problema finalmente, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que tú sigas jugando? Yo creo que tú debes seguir jugando porque es lo que más te gusta, pero ¿cómo hacemos para jugar con cuidado? ¿Qué hacemos? ¿Qué me propones? ¿No? Y quinto, buscar la compañía de un adulto cuando se siente en peligro, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si te haces daño? ¿A dónde vas? ¿No? Entonces él te dirá, ¿no? Voy donde mi abuelita. Muy bien, pero ¿y qué? Pero tu abuelita no está. ¿A dónde irías entonces? ¿No? Entonces, es la retroalimentación implica acompañar o sugerirle cosas, pero también volverlo a poner en problemas, digamos, ¿sí? Porque, digamos, la abuelita no está en casa. El niño responde automáticamente que la abuelita. Pero, ¿sabes qué? Hoy día no ha llegado la abuelita. Pues, ¿a dónde vas? ¿Con quién? Ah, ya, voy a ir con mi mamá, voy a ir con mi papá, o qué sé yo. ¿Sí? Entonces, digamos, de alguna manera, lo importante es que en este caso los 5 criterios, que ya son bastantes, no deberían ser muchos, máximo 5, ya estos 5 criterios me ayudan a todo, ¿no? A analizar la evidencia, a preguntar y repreguntar, que vendría a ser la retroalimentación, fíjense, ya me estoy adelantando, ¿no? De una manera bastante natural, espontánea, y que, digamos, no es para supervisar, ni para poner notas, ni para calificar, ¿no? Entonces es un poco fíjense que la formulación de los criterios es bastante particular, bastante acotada, ¿no? sobre el producto. No es la copia simplemente del estándar, no es la copia del desempeño, del ejemplo de desempeño, ¿no? Porque acuérdense que los desempeños que están en los programas curriculares no son los desempeños, son algunos ejemplos de desempeños, ¿no? No se trata de copiarlos simplemente. Bien, y la 3, y con esto acabo, ¿qué sigue? Perdón, ¿qué sigue después de que sabemos lo que sabes? ¿No? Que de alguna manera ya lo respondimos cuando ya estábamos viendo las evidencias, ¿no? En esta actividad de formular los criterios. La retroalimentación, acá viene la retroalimentación. Entonces, los criterios y las evidencias debidamente articuladas me van a dar la oportunidad de poder retroalimentar efectiva y adecuadamente a los estudiantes, a los niños, ¿no? Entonces la retroalimentación efectiva básicamente tiene que ver con 3 preguntas. ¿Cómo voy? ¿No es cierto? O sea, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Cómo lo estoy haciendo y por qué lo hiciste así? ¿Cómo es que llegaste a esto? A ver, cuéntame. Al final, ¿qué sigue después de esto? ¿No? Muy bien, entonces, sí lo hiciste. ¿Y qué tal si lo haces asá? ¿O qué tal si esta parte pudiste hacerlo de otra manera? ¿O qué tal que ya que estamos, ya que me dijiste cuáles son tus juegos, qué tal si ahora comenzamos a ver qué cosas puedes hacer a partir de este juego, ¿no? ¿Cómo te puedes cuidar? ¿Cómo te puedes, cómo podemos originar de repente otro juego? ¿Cómo podemos jugar juntos, etcétera? Entonces ahí viene la retroalimentación. La retroalimentación me parece que en este nivel es más inmediata, ¿no? Tiene que ser inmediata, es en el mismo hacer. Es como que la retroalimentación en este caso es como más viva, ¿no? Porque es en el momento, en el mismo proceso. En general, en tanto en primaria como secundaria, también es en el momento, debería ser en el proceso mismo. Pero ahí también quedan huellas porque los niños ya escriben, ya leen, ya pueden hacer las cosas de manera más autónoma, los puedes acompañar por el WhatsApp, por el video, ¿no? Entonces hay un poquito más de facilidad para la retroalimentación, que además es un poquito más compleja. Pero en este caso, la retroalimentación me parece que es como que más inmediata, ¿no? De hecho, no debería pasar mucho entre la retroalimentación y la presentación de alguna evidencia, de algún producto. No pueden pasar muchos días, muchas horas incluso, por eso es que es inmediato. Entonces, ¿qué es retroalimentar? Sugerir, no decir qué es lo que debía responder o hacer. Entonces, no es decirle al niño, mira, ¿cómo puedes jugar? ¿Cómo puedes jugar sin que te hagas daño? ¿Sabes qué? Vamos a sacar mejor esta botella, porque con esta botella te puedes cortar. La vamos a dejar aquí, ¿sí? Ya, ¿qué más? Mira, hay una escalera. ¿Sabes qué? No subas la escalera. No, mejor no hagas eso. Entonces, no, porque ya le estás diciendo lo que debe responder o lo que debe hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo razonar al niño para que, o sea, digamos, que el niño piense, que el niño razone, reflexione, ¿no?
¿qué es lo que puede hacer él para no hacerse daño? O sea, hay que tratar por todos los medios que él mismo descubra eso, porque esa es la única manera, digamos, de aprender, ¿no? B, acompañar. Retroalimentar es acompañar, ¿no? Pero no le voy a decir todos los pasos o procedimientos que debe seguir. No es un niño que no piensa y que simplemente hay que decirle lo que debe hacer y se acabó. No. Él mismo debe descubrir esos pasos o algunos de esos pasos. Comentar, no calificar con nota o nivel de logro. Entonces, cuando retroalimentes, no importa solo si los chicos hicieron lo que les pediste. Lo que importa realmente es por qué y cómo lo hizo. Qué estrategia, qué recurso, qué pensamiento, qué conocimientos él usó para llegar a la respuesta y cómo puede mejorar ese proceso. Se retroalimenta durante el proceso de hacer algo, no al final, cuando ya nada se puede cambiar. ¿Cómo puedes retroalimentar lo que hizo el estudiante si no se tenía claro lo que querías de él, ¿no? O sea, el propósito. Ni hasta qué punto querías que lo logre, que vendrían a ser los criterios de evaluación. Eso hay que tenerlo súper claro. Si yo quiero retroalimentar, porque acuérdense con el ejemplo que hemos visto, yo puedo retroalimentar de manera más adecuada, más efectiva, a partir de los criterios mismos que yo propuse para evaluar. Yo no puedo alimentar sobre otra cosa que no sean los criterios. Por eso yo pensé en los criterios desde que se planificó o desde el inicio, porque esos son los puntos relevantes, los puntos prioritarios y los puntos que las familias o los niños ya saben cómo lo tienen que hacer. No tengas apuro en terminar lo planificado. Interrúmpelo si es necesario para reorientar el camino del aprendizaje. Y ahí de repente a veces podemos tener problemas, o sea, tenemos muchas actividades, queremos terminar como sea, y el problema es que de repente los niños o las familias se quedaron con muchas dudas en el camino y uno sigue avanzando. Esto no debería pasar, ¿no? Yo creo que lo planificado va en segundo lugar. En primer lugar son las necesidades e intereses del estudiante, ¿no? Y en base a eso es que yo comienzo a plantear el ritmo, ¿no? Lo que ustedes llaman ritmo de aprendizaje. Pero los ritmos de aprendizaje a veces son mal entendidos, ¿no? Porque precisamente por el ritmo de aprendizaje es que bajamos la valla de exigencia a los niños y le proponemos muchas actividades, pero muy sencillitas, ya demasiado, como si el niño no pensara. O le acoto mucho las instrucciones para que lo haga así. Primero haces esto, luego haces esto, finalmente haces lo otro. El niño no está pensando. Entonces, pero cuando el niño piensa, ya es más posible que cometa errores. Le demora más la actividad. Y eso está bien, porque eso precisamente debe pasar para que el niño aprenda de manera profunda sobre las cosas, reflexione, discuta. Y a partir de ello habrán dudas, habrán errores, habrán inquietudes, habrán preguntas, pero esas preguntas, esas curiosidades, digamos, hacen más relevante el proceso de aprendizaje. Luego, lo importante es que la retroalimentación no se quede atrapada en el pasado, en informar solamente los logros y dificultades de algo que ya fue. Más bien que la retroalimentación debe enfocarse en lo que sigue, que sirva para seguir avanzando, ¿no es cierto? De repente, yo he estado trabajando con el juego, con cómo debe jugar y evitar algún accidente y hacerse daño, y de repente me sirve para la próxima experiencia de aprendizaje, que también tiene que ver con lo mismo, ¿se dan cuenta? O sea, de alguna manera tiene que servir la retroalimentación para la siguiente experiencia de aprendizaje. Por eso es que es mejor, por ejemplo, acompañar al niño durante el proceso, de tal manera que la retroalimentación les va a mejorar, pero en ese mismo proceso de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Cuando se trate de paredes específicas, no demores mucho la retroalimentación, no avances a otras experiencias totalmente distintas hasta que no se haya retroalimentado la anterior. No sigas si tu retroalimentación quedó a medio camino. Por más que los chicos tengan errores en sus tareas, acompaña la descripción de su dificultad con sugerencias positivas de lo que hizo bien. No todo está mal. Tampoco lo que haces como docente. Todos aprenden los errores, maestros y estudiantes. De eso se trata y de cambiar estrategias si estas no funcionan, para aprender y para enseñar. Entonces, la retroalimentación va en dos líneas, ¿no? Tanto para el estudiante como para el docente. Muy bien, hasta aquí es todo lo que puedo compartir con ustedes. Espero les haya servido de algo y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias.